¿Conocéis la historia de la Escuela de las Américas, también conocida popularmente como Escuela de Asesinos? ¿Sabíais que de allí han salido muchos de los dictadores y violadores de derechos humanos más brutales de Latinoamérica? ¿Qué tienen en común el guatemalteco Efraín Ríos, los argentinos Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, el boliviano Hugo Banzer, el panameño Manuel Antonio Noriega, el haitiano Raúl Cedras y el peruano Vladimiro Montesinos, entre otros muchos militares, dictadores y asesinos latinoamericanos? En efecto, todos pasaron por la misma escuela, la infame Escuela de las Américas. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, el silencio del campus de la UCA, la Universidad Centroamericana, en San Salvador, fue destrozado por el estruendo de los disparos. Un escuadrón de élite del ejército salvadoreño, el batallón Atlácatl, irrumpió en la residencia de los jesuitas. Su misión principal era asesinar al rector de la universidad, el teólogo y filósofo hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría, nacido en España, en Portugalete, y una de las voces más prominentes del país, que abogaba por una solución pacífica a la sangrienta guerra civil. Los militares lo consideraban el cerebro de la guerrilla izquierdista, una acusación difundida por los sectores más radicales de la derecha salvadoreña para deslegitimar su influencia y justificar la violencia en su contra. Los soldados arrastraron a 5 de los sacerdotes de sus camas al jardín trasero, los obligaron a tumbarse boca abajo sobre el césped y a sangre fría les dispararon en la cabeza. La orden de los superiores era explícita y brutal: no dejar testigos. Así que tras asesinar a Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos españoles, los soldados volvieron a entrar en la residencia y mataron a un sexto jesuita, el salvadoreño Joaquín López y López. En su búsqueda por eliminar a cualquier testigo, encontraron al ama de llaves de los sacerdotes, Elba Ramos, y a su hija de 16 años, Celina, agazapadas en un rincón de un dormitorio, abrazándose aterradas. Sin piedad, los pistoleros también las asesinaron. En total, 8 personas fueron masacradas. Para encubrir el crimen, los soldados dispararon ráfagas de ametralladora y granadas contra la fachada del edificio y dejaron un cartel de cartón que culpaba falsamente de la matanza a los rebeldes del FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Poco después, una investigación de una comisión especial del Congreso de los Estados Unidos y más tarde una comisión de la verdad de las Naciones Unidas confirmaron un hecho escalofriante. La mayoría de los militares salvadoreños responsables de la matanza eran graduados de una institución militar estadounidense ubicada en Fort Benning, Georgia, la Escuela de las Américas, también conocida como SOA por sus siglas en inglés. Por cierto, las comisiones de la verdad de la ONU son organismos no judiciales creados normalmente tras un conflicto para investigar y documentar patrones de violaciones de derechos humanos, buscando esclarecer el pasado para fomentar la reconciliación. Lo ocurrido en la UCA, lejos de ser una anomalía, fue la cristalización de un patrón de violencia que se extendía por toda Latinoamérica, uniendo atrocidades en diferentes países con un hilo conductor común que llevaba de vuelta a Fort Benning. La masacre de la UCA se convirtió en el catalizador del movimiento de base SOA Watch y en una prueba irrefutable del vínculo entre el entrenamiento impartido por la escuela y la violencia en el mundo real. La Escuela de las Américas, lejos de ser una simple academia militar, fue un instrumento para proyectar e institucionalizar el poder hegemónico de Estados Unidos en toda América Latina durante la Guerra Fría y más allá. Logró este objetivo mediante la diseminación de una ideología específica:
la doctrina de la seguridad nacional, que reorientó a los ejércitos latinoamericanos hacia la represión interna. Su cambio de nombre en 2001 a Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WINSEC, fue, en opinión de sus detractores, una respuesta cosmética a la presión pública, que no abordó la misión central de la institución ni su legado no reformado, un legado que continúa alimentando voces críticas en toda la región. Pero ¿cuándo surgió la Escuela de las Américas? Fue en 1946, en el ambiente geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde? Dentro de la zona del Canal de Panamá controlada por Estados Unidos. Ya os hablamos de la conflictiva historia del Canal de Panamá en otro de nuestros vídeos. En sus inicios, la escuela se llamó Centro de Entrenamiento Latinoamericano, División de Tierra, y se estableció en el Fuerte Amador, en el extremo sur del Canal de Panamá, en la costa del Pacífico. La institución experimentó varios cambios de nombre en sus primeros años. Fue rebautizada como Escuela del Caribe del Ejército de Estados Unidos en 1949, momento en el que se trasladó a Fort Gulick, también en la antigua zona del canal, y el español se convirtió en su idioma oficial. Finalmente adquirió su nombre más conocido, Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos, en 1963. El propósito declarado de la escuela era multifacético. Oficialmente buscaba centralizar el entrenamiento del creciente número de militares latinoamericanos que asistían a las escuelas de servicio de Estados Unidos en la zona del canal, promoviendo la defensa hemisférica y estandarizando las prácticas militares basadas en la doctrina del ejército de Estados Unidos. Un objetivo estratégico clave era suplantar la influencia militar que las potencias europeas, especialmente Alemania, Francia e Italia, habían ejercido en la región antes de la guerra. Los planes de estudio iniciales reflejaban este enfoque aparentemente técnico, centrándose en funciones de apoyo militar como la mecánica de artillería, la reparación de automóviles, la cocina y cursos básicos de infantería y policía militar. Sin embargo, la creación de la escuela no fue simplemente una iniciativa técnica o educativa. Fue un movimiento estratégico para consolidar la influencia militar estadounidense en lo que Washington consideraba, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, su patio trasero. El conflicto bélico había demostrado la importancia estratégica de un continente unificado para la seguridad de Estados Unidos, y establecer un centro de entrenamiento centralizado dirigido por Estados Unidos y en español era la forma más eficiente de arraigar la doctrina, el equipo y la ideología estadounidenses en las estructuras de mando de prácticamente todos los ejércitos latinoamericanos. Esta iniciativa formalizó una relación paternalista en la que el ejército estadounidense definía los estándares de profesionalismo para todo el hemisferio. Por lo tanto, el origen de la escuela, aunque presentado como un esfuerzo cooperativo, fue un acto de consolidación de poder blando que sentó las bases para las intervenciones más duras que vendrían. Este enfoque se alinea directamente con la tesis del historiador estadounidense Greg Grandin, quien describe a América Latina como un taller para las estrategias imperialistas de Estados Unidos. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 fue un punto de inflexión en las relaciones entre el gigante norteamericano y América Latina, un evento que remodeló drásticamente la política exterior estadounidense y la misión de la Escuela de las Américas. El temor a la propagación del comunismo, encarnado en la figura de Fidel Castro, llevó a la administración del presidente John F. Kennedy, demócrata, a cambiar drásticamente el enfoque de la escuela. El plan de estudios se amplió rápidamente para incluir cursos de contrainsurgencia, técnicas de interrogatorio y operaciones psicológicas. De ese modo se transformó la institución, que pasó de ser un centro de entrenamiento técnico a una academia dedicada a combatir la subversión interna. Este cambio fue parte de una estrategia hemisférica más amplia.
La Alianza para el Progreso, lanzada por Kennedy, un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para Latinoamérica, tenía un doble propósito. Por un lado, ofrecía ayuda financiera para la reforma social, pero por otro y de manera destacada, financiaba operaciones de contrainsurgencia en un intento de neutralizar la influencia comunista. El entrenamiento de la SOA se convirtió en un componente clave en el esfuerzo sistémico de Estados Unidos por obstaculizar la subversión comunista en la región. El temor a que en el territorio surgiera otra Cuba transformó a la SOA de una institución de estandarización militar en una fábrica de cruzados anticomunistas. La lógica detrás de este giro estratégico era clara. La Revolución cubana había demostrado que una insurgencia popular de izquierda podía tener éxito en América. Desde la perspectiva de la política estadounidense, codificada en documentos de seguridad nacional como el NSC 68, esto no se veía como un evento político local, sino como un avance del bloque soviético global. Estados Unidos necesitaba un mecanismo para evitar que esto se repitiera. La intervención militar directa era costosa, políticamente arriesgada y podía generar una reacción violenta tanto dentro como fuera de sus fronteras. Entrenar a los ejércitos locales de Latinoamérica como apoderados era una estrategia mucho más eficiente y más fácil de negar por parte del gobierno de los Estados Unidos. La SOA, ya establecida y operativa, era la herramienta perfecta para este propósito. Por lo tanto, el cambio en el plan de estudios no fue una evolución gradual, sino una respuesta directa y calculada a lo que se percibía como una amenaza existencial, convirtiendo la escuela en una herramienta de primera línea en la Guerra Fría. La ideología central enseñada en la Escuela de las Américas, especialmente después del giro hacia la contrainsurgencia, fue la Doctrina de la Seguridad Nacional, la DSN. Esta alteró la relación entre el Estado y la sociedad, transformando a los ejércitos, diseñados para proteger a los ciudadanos de una invasión extranjera, en instrumentos de terror contra esos mismos ciudadanos. El papel tradicional de los militares se centraba en la defensa de las fronteras. Sin embargo, Estados Unidos, temiendo la subversión comunista interna, necesitaba que los ejércitos latinoamericanos se enfocaran hacia adentro. La DSN proporcionó el marco intelectual y moral para este giro. Creó una ideología anticomunista que definía al enemigo como cualquiera que desafiara el orden socioeconómico existente y la estabilidad nacional. Opositores políticos, líderes estudiantiles, organizadores sindicales, clérigos, movimientos campesinos y cualquier grupo que amenazara el statu quo. La politóloga estadounidense J. Patrice McSherry explica que esta doctrina proporcionó la justificación ideológica para que los militares tomaran el control del Estado, argumentando que las instituciones civiles eran corruptas, ineficientes o demasiado débiles para combatir la amenaza comunista. En este marco, la represión generalizada, censura, tortura, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas se justificaba como una medida necesaria para proteger a la nación. La DSN, por su parte, insistía en que sus tácticas represivas se aplicaban en beneficio del pueblo y la nación, no de una élite específica. La investigación de Jennifer Schirmer de la Universidad de Oslo sobre el ejército guatemalteco, basada en entrevistas directas con oficiales de alto rango, revela cómo estos internalizaron la doctrina, llegando a verse a sí mismos como los guardianes últimos de la nación, por encima de la ley y de la política civil. Por lo tanto, la SOA no solo enseñaba tácticas, enseñaba una cosmovisión que autorizaba las guerras sucias y el terrorismo de Estado que siguieron, ya que los graduados veían sus acciones no como crímenes, sino como un deber patriótico para limpiar la nación de una enfermedad interna. Durante años, activistas de derechos humanos y víctimas
Denunciaron que la Escuela de las Américas estaba enseñando métodos de tortura, una acusación que el gobierno de Estados Unidos negó sistemáticamente. Sin embargo, en septiembre de 1996, coincidiendo con la presidencia de Bill Clinton y bajo una intensa presión pública, el Pentágono se vio obligado a desclasificar 7 manuales de entrenamiento en español que habían sido utilizados en la SOA y por equipos móviles de entrenamiento en América Latina entre 1987 y 1991. Estos documentos, con títulos como Manejo de fuentes e interrogación y Contrainteligencia, se convirtieron en la prueba irrefutable, el arma humeante que demostraba que las atrocidades cometidas por los graduados no eran actos de unos pocos elementos descontrolados, sino que eran consistentes con las enseñanzas explícitas de la institución. El contenido de los manuales era una guía práctica para el terrorismo de Estado. Abogaban por el uso de la tortura, la extorsión, el chantaje, el encarcelamiento falso y el pago de recompensas por enemigos muertos. Recomendaban la neutralización de objetivos, un eufemismo que, según admitió un funcionario del Pentágono, se usaba comúnmente para referirse a la ejecución o la detención ilegal. El contenido se extrajo de materiales más antiguos de la CIA y del Ejército, incluidos los notorios manuales Cubart y de explotación de recursos humanos de las décadas de 1960 y 1980, que detallaban técnicas coercitivas como la privación del sueño, el aislamiento, los extremos de calor o frío y el uso del miedo para quebrar la voluntad de un detenido. De manera crucial, los manuales apuntaban explícitamente a la población civil. Aconsejaban la infiltración en sindicatos, grupos estudiantiles, partidos políticos, organizaciones caritativas e incluso grupos religiosos, describiendo las universidades como caldo de cultivo para terroristas e identificando a sacerdotes y monjas como potenciales amenazas. La defensa del Pentágono fue que estos eran unos 22 pasajes cortos en 6 de los manuales que contenían material que no era o podía ser interpretado como no consistente con la política de Estados Unidos. Afirmaron que fueron insertados por error, o sea, que habían enseñado a cientos de militares latinoamericanos en la década de los 80 a través de manuales de entrenamiento del ejército técnicas que incluían ejecuciones de guerrilleros, extorsión, chantaje y el uso de la tortura para obtener información por un error. Sin embargo, esta explicación se contradice con la evidencia de que los manuales fueron aprobados por superiores y son el resultado de una doctrina de inteligencia estadounidense que venía de tiempo atrás. Un informe secreto de 1992 sobre el material inapropiado en manuales de entrenamiento de inteligencia en español fue enviado al entonces secretario de Defensa Dick Cheney, quien por tanto fue informado del problema años antes de que se hiciera público. Esto revela un patrón de negación plausible. Se enseñaban los métodos brutales, pero la política oficial podía afirmar que eran errores no autorizados. Según los detractores de la escuela, los manuales demuestran un enfoque sistémico, no accidental, para enseñar la represión. El reputado lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky ha sido un crítico constante e implacable de la Escuela de las Américas, a la que considera un instrumento de la política exterior estadounidense para imponer su voluntad en América Latina mediante el entrenamiento de personal militar y líderes golpistas. La ha descrito repetidamente como un centro de entrenamiento terrorista, como una institución inmoral y criminal. Chomsky ha argumentado que bajo la apariencia de formación militar, la escuela ha enseñado a soldados de toda América Latina técnicas de tortura, extorsión, asesinato y represión. Para el lingüista y filósofo, la existencia de la escuela es una prueba flagrante de la intervención estadounidense en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Ha sostenido que el Estado norteamericano ha entrenado a militares para que actúen en contra de sus propias poblaciones, reprimiendo movimientos populares, sindicatos, grupos religiosos y cualquier forma de oposición a las élites locales respaldadas por Washington.
Chomsky ha destacado asimismo que sus graduados han sido responsables de algunas de las peores atrocidades y violaciones de derechos humanos en la historia reciente del continente. Y efectivamente, la lista de exalumnos de la Escuela de las Américas es un testimonio sombrío de su legado. Se lee como un ¿quién es quién? De los dictadores y violadores de derechos humanos más brutales de Latinoamérica. Entre sus graduados se encuentran al menos 10 exdictadores o líderes de golpes de Estado. El boliviano Hugo Banzer, el haitiano Raúl Cedras, los argentinos Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, los panameños Manuel Antonio Noriega y Omar Torrijos, los hondureños Policarpo Paz García y Romeo Vázquez Velázquez, el guatemalteco Efraín Ríos Montt y el ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara. La Comisión de la Verdad para El Salvador, creada por la ONU en 1992, citó a 48 graduados de la SOA por abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de la masacre de la UCA de 1989, que hemos visto al principio de este vídeo, y el asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Romero. Antes de continuar, queremos hablaros de cómo asesinaron a Monseñor Romero por su firme defensa de los derechos humanos y por ser la voz de las víctimas de la represión militar en El Salvador. En la década de 1970, un gobierno militar aliado con una poderosa oligarquía terrateniente reprimía brutalmente cualquier movimiento campesino, sindical o estudiantil que exigiera reformas. Los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares de ultraderecha, secuestraban, torturaban y asesinaban con total impunidad. El arzobispo Romero usaba sus homilías dominicales retransmitidas por radio a todo el país para denunciar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército y los escuadrones de la muerte. Leía públicamente los nombres de las víctimas y exigía justicia. El detonante final para su asesinato fue su homilía del 23 de marzo de 1980. Un día antes de su muerte, hizo un llamamiento directo a los soldados y policías para que desobedecieran las órdenes de matar. Vamos a escuchar lo que dijo aquel día. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar, una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Aquella orden directa a los soldados fue interpretada como un acto de insubordinación intolerable por los altos mandos militares y los líderes de la ultraderecha, y selló su sentencia de muerte. El asesinato fue ejecutado de manera premeditada y simbólica al día siguiente de aquella famosa homilía, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, un centro médico para enfermos de cáncer donde Romero vivía. Lo mataron mientras oficiaba la misa, justo en el momento del ofertorio, el acto de ofrecer el pan y el vino. Un francotirador, apostado en la entrada de la capilla dentro de un Volkswagen rojo, desde una distancia de entre 25 y 30 metros, disparó una sola bala de rifle calibre 22 de alta velocidad. El disparo
fue certero y le alcanzó directamente el corazón, causándole la muerte casi instantánea. Durante años, el crimen permaneció en la impunidad. Sin embargo, la Comisión de la Verdad para El Salvador terminaría determinando que el autor intelectual que dio la orden de asesinar al arzobispo habría sido el mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido ultraderechista Arena, líder de los Escuadrones de la Muerte y uno de los graduados más notorios de la Escuela de las Américas. D'Aubuisson, graduado en 1972, había recibido entrenamiento en comunicaciones, inteligencia y contrainsurgencia. Las tácticas y la ideología anticomunista radical que aprendió allí fueron fundamentales para que pudiera organizar, financiar y dirigir los Escuadrones de la Muerte en El Salvador, responsables de muchísimos asesinatos y torturas durante esa época. El asesinato de Monseñor Romero fue un magnicidio que conmocionó al mundo, marcó el inicio de la cruenta guerra civil salvadoreña que duraría 12 años de 1980 a 1992 y lo convirtió en un mártir y símbolo universal de la lucha por la justicia. Fue canonizado como santo por el difunto Papa Francisco en 2018. Por si os lo estáis preguntando, el considerado autor intelectual de su crimen, D'Aubuisson, falleció en San Salvador en febrero del 92, tras un largo padecimiento de cáncer de garganta, unos 5 meses antes de que la Comisión de la Verdad para El Salvador se estableciera formalmente y un año antes de que publicara sus conclusiones en marzo del 93. La correlación entre la asistencia a la escuela y los roles de liderazgo en regímenes responsables de atrocidades masivas parece directa, repetida e innegable. En Argentina, la cúpula de la Junta Militar que gobernó de 1976 a 1983 incluyó a graduados confirmados de la SOA, como los generales Leopoldo Galtieri, quien se formó en 1949, y Roberto Viola, quien asistió en 1971. El caso del general Jorge Rafael Videla es más complejo. Si bien fuentes activistas como la organización SOA Watch, que lidera el movimiento en contra de la escuela, lo incluyen en sus listas de graduados, su asistencia no ha sido corroborada por los registros oficiales desclasificados disponibles. Videla y los que lo sucedieron, Viola y Galtieri, fueron los artífices de la denominada Guerra Sucia, una campaña de terrorismo de Estado que llevó a la desaparición y el asesinato de miles de personas, además de la tortura sistemática y la participación en la red transnacional de asesinatos conocida como Operación Cóndor, de la que luego hablaremos. En Bolivia, el general Hugo Banzer Suárez, quien tomó el poder tras un golpe de Estado en 1971 y gobernó como dictador hasta 1978, se formó en la SOA, donde realizó un curso de oficial de motores. Su régimen fue responsable del asesinato, la tortura y el exilio de miles de opositores políticos. En el Chile de Pinochet, los jefes de la temida policía secreta, la DINA, también eran graduados de la SOA. El general Manuel Contreras, director de la DINA, y su segundo al mando, el coronel Raúl Iturriaga, supervisaron la Operación Cóndor y la tortura sistemática, los asesinatos y las desapariciones en centros de detención como Villa Grimaldi. El Salvador, como hemos visto, ofrece algunos de los ejemplos más escalofriantes. Además de D'Aubuisson, graduado en comunicaciones en esta escuela, también se instruyó allí el coronel Domingo Monterrosa, quien, según la Comisión de la Verdad de la ONU, comandó el batallón Atlacatl durante la masacre de El Mozote entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, considerada una de las mayores atrocidades cometidas durante la Guerra Civil de El Salvador y la mayor masacre del siglo XX en Latinoamérica. Se desarrolló en el marco de un operativo militar de tierra arrasada llamado Operación Rescate, cuyo objetivo era eliminar a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y a la que consideraban su base de apoyo civil
en el departamento de Morazán. El 10 de diciembre, los soldados del batallón llegaron al caserío de El Mozote y reunieron a todos los habitantes en la plaza. Les aseguraron que solo buscaban guerrilleros y les ordenaron permanecer en sus casas, advirtiéndoles que no salieran. A la mañana siguiente, el 11 de diciembre, los soldados sacaron a toda la población a la plaza y separaron a los hombres de las mujeres y los niños. A los hombres los encerraron en la iglesia, donde fueron interrogados, torturados y ejecutados en grupos a lo largo del día. Por la tarde, las mujeres y las niñas mayores fueron sacadas en grupos de las casas donde estaban retenidas, llevadas a las afueras del pueblo o a las casas vacías, violadas sistemáticamente y luego asesinadas con ametralladoras. Algunas de las víctimas de violación tenían tan solo 10 o 12 años. Finalmente, los soldados asesinaron a los niños que quedaban, que habían sido encerrados en el convento, un pequeño edificio junto a la iglesia. Los mataron a todos, principalmente con ametralladoras. La edad promedio del centenar de niños asesinados en el convento era de 6 años. La operación continuó en los días siguientes en las aldeas cercanas de La Joya, Cerro Pando, Ranchería, Jocota Amarillo y Los Toriles, siguiendo el mismo patrón de violencia indiscriminada. Los soldados quemaron las casas y los cultivos y mataron al ganado. En total, se estima que fueron asesinadas más de 978 personas, de las que 553 eran menores de edad. A pesar del valiente testimonio de Rufina Amaya, una de las supervivientes adultas del Mozote, y de los reportajes de periodistas internacionales que llegaron al lugar poco después, tanto el gobierno salvadoreño como la administración Reagan en Estados Unidos negaron la masacre, calificándola de exageración y de propaganda guerrillera. No fue hasta la firma de los acuerdos de paz que una comisión de la verdad de la ONU investigó los hechos. Las exhumaciones forenses de 1992 confirmaron la matanza masiva, especialmente la de los niños en el convento. El informe de la comisión, publicado en el 93, concluyó que se había cometido una masacre deliberada contra la población civil por parte de las Fuerzas Armadas. El caso permaneció impune durante décadas debido a una ley de amnistía, pero fue reabierto en 2016, después de que la ley fuera declarada inconstitucional, y varios altos mandos militares han sido procesados desde entonces. El teniente coronel Domingo Monterrosa, considerado por un sector de la población de su país como un héroe nacional por su lucha contra la subversión comunista del FMLN, no fue procesado nunca por esta masacre. Falleció en 1984, cuando el helicóptero en el que viajaba explotó, según unas fuentes porque el aparato sufrió un fallo técnico, según otras por una bomba escondida en el helicóptero por miembros precisamente del FMLN. Durante la Guerra Civil de Guatemala, que tuvo lugar entre 1960 y 1996, el Estado perpetró actos de genocidio contra el pueblo maya Ixil, en un conflicto que dejó más de 200.000 muertos, en su mayoría indígenas. Pues bien, hubo dos presidentes que dirigieron la fase más brutal del genocidio guatemalteco. Primero, el general Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, y después el general Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983. Del segundo se sabe a ciencia cierta que fue entrenado bajo la misma doctrina militar de contrainsurgencia y anticomunismo radical impartida por Estados Unidos en la Escuela de las Américas. Del primero, de Romeo Lucas García, pese a que a menudo aparece en las listas de graduados de las fuentes activistas, no existe la certeza de que pasara por esa institución. Eso sí, ambos usaron tácticas de tierra arrasada, masacres y tortura. El ministro de Defensa de Guatemala entre enero de 1987 y mayo de 1990, el general
Héctor Gramajo, graduado de la SOA, creó un plan general para pacificar el país y que se basaba en la célebre fórmula de frijoles y fusiles. Gramajo, que fue ministro durante parte del periodo presidencial de Vinicio Cerezo, argumentaba que para ganar la guerra no bastaba con la fuerza militar. El 70% del esfuerzo debía ser una acción cívica, dar comida, construir infraestructura y ofrecer seguridad a la población civil para ganar su lealtad y quitarle el agua, el apoyo popular, al pez, la guerrilla. Era la parte de ganarse los corazones y las mentes. El 30% restante era la parte militar. Consistía en la persecución y eliminación de los insurgentes y de quienes se consideraban sus simpatizantes. En la práctica, este 30% se tradujo en la continuación de las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, aunque de una manera más sofisticada y quirúrgica que la política de tierra arrasada de sus predecesores. Gramajo sentía un orgullo intelectual por esta tesis, ya que la consideraba una estrategia más completa y evolucionada que la simple brutalidad. Por eso se refería a ella como su bebé, su gran aporte a la doctrina militar guatemalteca. ¿Llegó a ser llevado a los tribunales? Sí y no. No en Guatemala, donde, al igual que la inmensa mayoría de los altos mandos militares responsables de crímenes de guerra, Gramajo gozó de total impunidad. Se produjo una histórica condena por genocidio contra Ríos Montt en 2013, aunque ésta fue rápidamente anulada. Pero sí juzgaron a Gramajo en Estados Unidos, ya que en 1991, mientras asistía a un curso en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, allí realizó un máster en Administración Pública, fue demandado en un tribunal federal. Para entonces, Gramajo era un general retirado del servicio activo, no ocupaba ningún cargo en el gobierno del nuevo presidente Jorge Serrano Elías, que había ascendido al poder. La demanda fue interpuesta por 8 ciudadanos guatemaltecos y la monja estadounidense Diana Ortiz, quien había sido secuestrada y brutalmente torturada en Guatemala mientras trabajaba allí en 1989 como misionera en proyectos educativos con supervivientes de la guerra, en su mayoría indígenas mayas. El ejército guatemalteco desconfiaba de los religiosos extranjeros como ella, ya que pensaban que podían denunciar las atrocidades y el terror que se vivía en las zonas rurales o incluso colaborar con la guerrilla. En el centro de detención clandestino, sus torturadores inventaron un juego de preguntas en el que la mujer contestara lo que contestara, siempre perdía, y el castigo era quemarla con un cigarrillo encendido. Según los informes médicos, le dejaron más de 111 marcas de quemaduras en su espalda. En las apenas 24 horas que duró su secuestro, también la golpearon y violaron en reiteradas ocasiones y la arrojaron a un foso lleno de otras víctimas de tortura, hombres, mujeres y niños. Algunas de ellas ya estaban muertas. Por cierto, Diana Ortiz siempre aseguró que entre sus captores había un estadounidense, un tal Alejandro, que cuando entró en el cuarto donde la mantenían secuestrada y vio que era una ciudadana estadounidense, les dijo a los otros secuestradores que debían dejarla en paz. Él la ayudó a vestirse, le pidió disculpas asegurándole que todo había sido un error, que la habían confundido con otra persona, aunque ella llevaba recibiendo amenazas desde hacía un año. Pese a que Alejandro le hablaba en español, la hermana notó que lo hacía con acento estadounidense. Se metieron los dos en un coche, y en cuanto él, que iba conduciendo, detuvo el vehículo debido al tráfico, Diana saltó del auto y huyó. Enseguida regresó a Estados Unidos. Que Diana Ortiz asegurara que había un estadounidense entre los captores suscitó una gran controversia. Funcionarios de Estados Unidos, incluido el entonces embajador Thomas F. Strug, negaron rotundamente la participación de su país.
Sin embargo, el testimonio de Ortiz ha sido considerado como una prueba de la colaboración de Estados Unidos con el Estado guatemalteco, no solo en financiación y entrenamiento militar, sino en la aplicación de técnicas de tortura. Además de las negaciones oficiales, intentaron desacreditar a la religiosa. Los propios medios de comunicación de su país, haciéndose eco de las narrativas de los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, también participaron en la difusión de información que buscaba desacreditar el testimonio de Ortiz y sembrar las dudas sobre su veracidad. Así, en Guatemala se llegó incluso a decir que el secuestro de la monja era el resultado de una aventura amorosa que ella había tenido. Gramajo, tras recibir la demanda, no parece que se inmutara demasiado. Concluyó su curso, que era de 1 año de duración, y se graduó junto al resto de su promoción en la primavera-verano de 1992. Una vez finalizados sus estudios, regresó a Guatemala. 3 años más tarde, en abril de 1995, el Tribunal Civil estadounidense que lo juzgaba encontró al general Gramajo culpable por haber supervisado una campaña de terror que incluía tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Era una demanda civil, no penal, de manera que se le condenó a pagar $47,5 millones a las víctimas. Aunque esta fue una victoria moral y legal muy importante, Gramajo, que como hemos dicho había regresado tiempo atrás a Guatemala, nunca pagó la indemnización. Por lo tanto, aunque fue considerado responsable en un tribunal extranjero y el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de entrada y lo declaró inadmisible en el país, en la práctica escapó de cualquier castigo penal o económico efectivo. Curiosamente, Héctor Gramajo se presentó como candidato a la presidencia de Guatemala 7 meses después de que ese tribunal de Estados Unidos lo declarara responsable de masivas violaciones de los derechos humanos. Lo hizo como candidato de una coalición de partidos, pero sus resultados fueron muy discretos. Quedó muy lejos de los primeros puestos, de manera que no pasó a la segunda vuelta. Diana Ortiz aseguró en su día sobre la Escuela de las Américas: «Cuando me hablan de ella, la imagen que me viene a la mente es la de una enorme sala de tortura, y tiemblo solo de pensarlo». Si hablamos de tiranos creados a la sombra de la SOA, hay que mencionar al que fue gobernante de facto de Panamá entre 1983 y 1989, el general Manuel Antonio Noriega. Fue un colaborador de la CIA durante mucho tiempo y un graduado de la SOA, donde recibió formación en contrainteligencia y operaciones psicológicas en 1967. Su régimen dictatorial se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos. Una comisión de la verdad documentó torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. A diferencia de otras dictaduras latinoamericanas que realizaron masacres a gran escala contra la población civil, la suya estuvo marcada más por la represión selectiva, el encarcelamiento y la tortura de opositores y asesinatos políticos específicos, como el de Hugo Spadafora en 1985. Este médico y exguerrillero, que había sido viceministro de Salud y un duro crítico de Noriega, fue detenido por las fuerzas panameñas cerca de la frontera con Costa Rica. Su cuerpo fue encontrado decapitado y con terribles signos de tortura. Su asesinato conmocionó a la sociedad panameña y expuso internacionalmente la naturaleza criminal del régimen. Además, Noriega estuvo muy involucrado en el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Su dictadura llegó a su fin tras la invasión de Panamá llevada a cabo por Estados Unidos en 1989. Seguramente hablaremos de Noriega en profundidad en un futuro vídeo. Pero antes de continuar, queremos hablaros de la masacre de Albrook que se llevó a cabo en las postrimerías de su gobierno. El 3 de octubre de 1989, un grupo de oficiales de las propias Fuerzas de Defensa de Panamá, liderados por el mayor Moisés Giroldi, que había sido hombre de confianza de Noriega,
intentó dar un golpe de Estado para derrocar al dictador. Giroldi no lo hizo por simple ambición personal, sino por una mezcla de descontento profesional, patriotismo y la alarmante constatación de que su amigo y compadre se había convertido en un dictador irracional que llevaba al país y a su ejército al abismo. Giroldi y sus hombres lograron capturar a Noriega brevemente en el cuartel central, pero el dictador, con su astucia y control sobre las comunicaciones y las tropas leales, logró revertir la situación. El golpe fracasó en cuestión de horas. Tras sofocar la rebelión, las fuerzas leales a Noriega, presuntamente bajo sus órdenes directas, no se limitaron a arrestar a los golpistas. El líder, Giroldi, y otros 10 oficiales que lo secundaron fueron brutalmente torturados y ejecutados extrajudicialmente en un hangar de la base aérea de Albrook y en otros cuarteles. Quizás muchos hayáis oído hablar también del Escuadrón de la Muerte hondureño, el Batallón 316, responsable de la desaparición forzada, tortura y asesinato de al menos 184 estudiantes, sindicalistas, periodistas, activistas y cualquier persona considerada opositora política durante la década de 1980. Los informes de derechos humanos y testimonios de los pocos supervivientes confirman que estas personas fueron sometidas a brutales torturas antes de ser asesinadas y enterradas en cementerios clandestinos. Pues bien, el Batallón 316 lo fundó uno de los graduados de la SOA, el general Gustavo Álvarez Martínez, considerado por muchos una de las figuras más funestas de la historia de Honduras, porque fue el arquitecto y ejecutor de una política de terrorismo de Estado durante la década de los 80, y bajo su mando como jefe de las Fuerzas Armadas, el país vivió uno de sus periodos más oscuros de represión y violencia política. El general terminó sus días de manera violenta. Su muerte ocurrió en 1989, en una calle de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Mientras viajaba en su vehículo junto a su chofer, fue interceptado por un grupo de hombres fuertemente armados. Los atacantes abrieron fuego con ametralladoras, matándolo en el acto a él y a su conductor. La autoría del atentado fue reclamada por las Fuerzas Populares de Liberación Cinchoneros, un grupo guerrillero de izquierda marxista que operaba en Honduras. Para ellos, el asesinato fue un acto de ajusticiamiento por los crímenes y las atrocidades que Álvarez Martínez había cometido cuando ostentaba el poder. Para ese entonces, este ya había sido depuesto del mando de las Fuerzas Armadas en 1984 por sus propios compañeros de armas, quienes veían su poder y radicalización como una amenaza. Tras un exilio en Miami, había regresado a Honduras poco antes de su muerte. También hay militares colombianos de alto rango que se graduaron en la Escuela de las Américas y se hicieron notorios por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos. Colombia ha sido, de hecho, el país que más personal militar y policial ha enviado a esta institución para recibir entrenamiento. Aunque hay muchos casos documentados, entre los más conocidos se encuentra el del general Rito Alejo del Río Rojas, que se formó en la SOA como cadete en 1967. Posteriormente fue condenado en 2012 a más de 25 años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares y por su responsabilidad en el asesinato del líder social Marino López. Asimismo, fue investigado por la masacre de Mapiripán y el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, a quien el 13 de agosto de 1999 en Bogotá le quitaron la vida 2 sicarios. Estos, montados en una moto, interceptaron el vehículo de Garzón cuando éste se dirigía a su trabajo en la emisora Radionet a las 5:45 de la mañana y le dispararon a quemarropa. Garzón murió en el acto. Su asesinato fue un crimen que conmocionó a Colombia, ya que era una figura pública muy querida por su humor y su trabajo como defensor de los derechos humanos y crítico del poder. El alto mando central se permite informar a la opinión pública que ellos, los autodenominados padres de la patria en juicio sumario, reforman
la foránea Carta del 91, los verdaderos defensores del pueblo, o sea, nosotros, la violencia legítima del Estado, en consejo verbal de guerra también dinamitaremos ese esperpento jurídico que nos impide capturar, interrogar y etcétera a los civiles. Hemos asegurado un régimen antiterrorista para redesarrollar la inteligencia militar en las caballerizas y así, en franco y abierto combate, derrotar el peligroso articulado de los subversivos del 91. No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar dónde y cómo a quien sea. Estado de Derecho, romper filas. Jueces civiles, retirarse. Según las investigaciones judiciales y los testimonios de exparamilitares, la implicación del general Rito Alejo del Río Rojas en el asesinato de Jaime Garzón, a quien sus ejecutores consideraban un aliado de la guerrilla, fue la de ser uno de los altos mandos militares que planificaron y facilitaron el crimen en colaboración con el jefe paramilitar Carlos Castaño, quien, según las investigaciones judiciales, ordenó el asesinato. También en Colombia, varios graduados de la SOA han sido implicados en el escándalo de los falsos positivos, por el que las fuerzas estatales asesinaban a civiles y los presentaban como guerrilleros muertos en combate. De hecho, más de 100 militares colombianos implicados en abusos han pasado por las aulas de la SOA. El entrenamiento y la ideología impartidos en la Escuela de las Américas no se quedaron en el aula, se pusieron en práctica a través de esfuerzos coordinados que trascendieron las fronteras nacionales. La SOA no fue solo una escuela, sino un centro de redes y una incubadora ideológica para un sistema continental de terror de Estado. Creó una hermandad de armas entre los oficiales latinoamericanos, unificada por una doctrina común, la DSN, un manual de tácticas compartido, los manuales, y un patrocinador común, Estados Unidos. El ejemplo más claro de esto fue la Operación Cóndor. Como detalla McSherry en su obra Los Estados Depredadores, la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina, Cóndor fue una red clandestina y transnacional de intercambio de inteligencia y asesinatos transfronterizos, llevada a cabo por las dictaduras militares de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil, a las que más tarde se unieron Perú y Ecuador. El objetivo era perseguir y eliminar a opositores políticos, sin importar en qué país se encontraran. Podríamos decir que era una especie de internacionalización del principio de los escuadrones de la muerte locales. McSherry argumenta que Cóndor no operaba de forma aislada, sino en paralelo al sistema militar interamericano liderado por Estados Unidos, y que documentos desclasificados de Estados Unidos dejan claro que los oficiales de seguridad estadounidenses veían a Cóndor como una organización antiterrorista, legítima y útil. La confianza y la interoperabilidad necesarias para operaciones tan complejas como Cóndor se forjaron en lugares como la SOA, que proporcionó la infraestructura humana e ideológica para que las dictaduras persiguieran a sus enemigos a través de las fronteras con impunidad. En Guatemala, las entrevistas de Jennifer Schirmer con oficiales de alto rango revelan la mentalidad que la DSN y la estrategia de contrainsurgencia crearon. Estos oficiales llegaron a ver a la población indígena maya no como ciudadanos a los que proteger, sino como una base de apoyo para la guerrilla y, por lo tanto, como un objetivo militar legítimo. Esta deshumanización, enseñada como doctrina, condujo directamente a actos de genocidio. Finalmente, la antropóloga Leslie Gill, en su libro La Escuela de las Américas, Entrenamiento Militar, Violencia Política e Impunidad en las Américas, va más allá de las tácticas y la ideología para examinar el proceso de socialización. Sostiene que la experiencia en la SOA adoctrinaba a los oficiales latinoamericanos más brillantes y ambiciosos en una cosmovisión maniquea del bien contra el mal, los seducía con el consumismo y el estilo de vida de Estados Unidos y los reclutaba como soldados de a pie del imperio estadounidense,
para luchar en las guerras de Washington contra las drogas y la subversión. Esta red de alianzas estratégicas era tan importante como el entrenamiento de combate, asegurando la lealtad y la cooperación de las Fuerzas Armadas de la región. A medida que se fueron acumulando las pruebas del oscuro legado de la Escuela de las Américas, la indignación pública fue creciendo hasta convertirse en un gran movimiento. Y a la vanguardia de esta resistencia se encuentra, como hemos mencionado antes, SOA Watch, una organización fundada en 1990 por el entonces sacerdote católico estadounidense Roy Bourgeois, tras la revelación del papel de los graduados de la SOA en la masacre de la UCA. Entre 1972 y 1977, Bourgeois había trabajado como sacerdote misionero en los barrios pobres de Bolivia. El país se encontraba entonces bajo la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, como anteriormente hemos dicho, un graduado de la Escuela de las Américas. Por el trabajo que Bourgeois hacía organizando comunidades de base, programas de alfabetización y su defensa de los pobres, el régimen lo consideró una amenaza. En 1977 fue arrestado, golpeado y finalmente expulsado del país. Aunque no sufrió la tortura sistemática que padecieron otros, Bourgeois fue un testigo directo de la brutalidad del régimen. Él mismo ha contado que tuvo amigos que sí fueron torturados y asesinados por el gobierno de Banzer. No fue necesario que experimentara la tortura en su propia carne para comprender la naturaleza del sistema y sus atrocidades. Su arresto y expulsión por el crimen de defender a los pobres a manos de un dictador formado en la Escuela de las Américas fue la experiencia catalizadora que lo transformó para liderar la lucha contra esa institución de su propio país. El objetivo se resume en esta frase de Bourgeois: queremos cambiar la política exterior de nuestro país, Estados Unidos, para Latinoamérica, ya que está basada puramente en la avaricia, en explotar una mano de obra barata y unos recursos. Por cierto, este hombre, debido a su firme y público apoyo a la ordenación de mujeres como sacerdotes, en 2008 participó en la ceremonia de ordenación considerada no válida por la Iglesia de una mujer en Kentucky. Fue excomulgado por el Vaticano ese mismo año. Se le concedió un tiempo para que se retractara de su postura, pero como se negó a hacerlo, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, cuando aún era Papa Benedicto XVI, lo expulsó de forma definitiva e irrevocable del sacerdocio, de manera que Bourgeois ya no es sacerdote. Ha sido nominado al menos en una ocasión, en 2010, al Premio Nobel de la Paz junto a la organización que él fundó, la SOA Watch. La principal táctica de SOA Watch, contra la que considera una escuela de asesinos, fue una vigilia que celebraba cada año a las puertas de Fort Benning, en Georgia, a donde la escuela se había trasladado en 1984 tras ser expulsada de Panamá bajo los términos de los tratados del Canal de Panamá. El presidente panameño por aquel entonces, Jorge Illueca, se refirió a la Escuela de las Américas como la base gringa para la desestabilización de América Latina. Las protestas de SOA Watch crecieron de forma exponencial al pasar de un puñado de activistas a miles de personas que se congregaban cada noviembre para conmemorar a las víctimas. El corazón de la vigilia, que se llevó a cabo durante 25 años, era una solemne procesión fúnebre no violenta, durante la cual se leían en voz alta los nombres de las víctimas de los graduados de la SOA. Después de cada nombre, la multitud respondía con el grito de «presente», una forma de afirmar que los caídos y su lucha siguen vivos en la memoria colectiva, un acto que contrarresta directamente el intento de hacerlos desaparecer. María Argueta, 35 years old. Vilma Rodríguez, 2 years old. En 2016, la organización decidió cambiar su estrategia y trasladar su enfoque y su principal convocatoria anual a la frontera entre Estados Unidos y México. Por cierto, cuando vimos estas imágenes, nos pareció reconocer
al actor Martin Sheen, conocido entre otros papeles por el del Capitán Willard en Apocalypse Now. Investigamos un poco y efectivamente Sheen, por si no lo sabéis, hijo de un emigrante español gallego, es un reconocido activista y partidario de SOA Watch desde 1998. Su apoyo no ha sido meramente testimonial, sino que ha participado activamente en sus protestas durante años, a menudo como uno de los oradores principales en estos eventos. Otras figuras públicas también han apoyado a esta organización, como la actriz Susan Sarandon, que además narró el documental de 1994 nominado al Oscar Escuela de Asesinos, clave para dar a conocer la controversia. El activismo persistente de SOA Watch y otros grupos de derechos humanos provocó que la marca Escuela de las Américas se volviera tóxica. El nombre se convirtió en un lastre político, amenazando la financiación de la escuela en el Congreso, donde se presentaron repetidos intentos de cerrarla. Ante esta creciente presión, el Pentágono ejecutó una maniobra de control de daños políticos. En diciembre del año 2000, la Escuela de las Américas fue oficialmente cerrada, solo para reabrir en el mismo lugar con el mismo personal y una misión similar bajo el nuevo nombre que al principio ya mencionamos, WINSEC. Todo esto ocurrió en las postrimerías del segundo y último mandato del presidente demócrata Bill Clinton, que el 20 de enero fue sustituido por el republicano George W. Bush. Según los detractores de la escuela, la rapidez de este cierre y apertura, apenas un mes, demuestra que no se trató de un proceso genuino de reflexión y reforma, sino de una medida precalculada para neutralizar las críticas y asegurar la continuación de la misión principal de la escuela, cambiando simplemente su nombre y su supervisión administrativa. Los defensores del WINSEC señalan una serie de cambios como prueba de una reforma sustancial. La nueva institución opera bajo la supervisión del Departamento de Defensa, no solo del Ejército. Cuenta con una junta de visitantes civil para la supervisión y su plan de estudios incluye un bloque obligatorio de al menos 8 horas sobre derechos humanos, Estado de Derecho y control civil de las Fuerzas Armadas. Según el WINSEC, la SOA era una institución para su época, la de la Guerra Fría, mientras que el WINSEC es una institución para la nuestra. Además, algunos de sus dirigentes han manifestado en el pasado que es injusto culpar a la escuela por los crímenes de una minoría, de un puñado de manzanas podridas. El coronel Gilberto Pérez, excomandante de WINSEC, lo expresó así: si usted asistió a un curso y 20 años después comete algún tipo de crimen atroz, culpar a la escuela de ser la causa no tiene ningún sentido. Además, alegan que los críticos siempre se centran en lo negativo, nunca en el bien que han hecho. Argumentan que la escuela es una herramienta vital para la seguridad de Estados Unidos. Su misión se ha adaptado con el tiempo, de la contención del comunismo en la Guerra Fría a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y más recientemente a contrarrestar la influencia de China y Rusia en el hemisferio. La excomandante del Comando Sur, la general Laura J. Richardson, ha enfatizado la necesidad de estas alianzas para enfrentar amenazas compartidas. Sin embargo, los críticos liderados por SOA Watch califican de superficiales los cambios que se hicieron en 2001 y han acuñado el lema «diferente nombre, misma vergüenza». Argumentan que la misión principal sigue siendo el entrenamiento de combate y que el componente de derechos humanos es una adición cosmética a un plan de estudios que todavía se centra en tácticas de contrainsurgencia, antinarcóticos y antiterrorismo. 8 horas de instrucción sobre derechos humanos son una fracción insignificante de un curso de mando y Estado Mayor de 47 semanas o de un entrenamiento de combate intensivo. Como señaló Bourgeois, sigue siendo una escuela de combate, sigue entrenando a hombres con armas. En opinión de Chomsky, este cambio de nombre fue una simple operación de relaciones públicas para intentar lavar su imagen sin cambiar su función fundamental, y destaca que a pesar de la supuesta introducción de cursos sobre derechos humanos, la institución sigue sirviendo a los mismos intereses hegemónicos de Estados Unidos y continúa entrenando a oficiales de ejércitos con un historial deplorable.
Este debate pone de relieve un conflicto fundamental. Si bien se realizaron cambios de procedimiento, el propósito de la institución, entrenar a personal militar extranjero en la doctrina de combate de Estados Unidos para servir a los intereses estratégicos de Estados Unidos, permaneció intacto. La continua implicación de graduados del WINSEC en eventos desestabilizadores como el golpe de Estado de 2009 en Honduras, donde 4 graduados, entre ellos el líder militar más visible y la cabeza ejecutora del golpe, el general Romeo Vázquez Velázquez, desempeñaron un papel clave en el secuestro y expulsión del país del presidente Manuel Zelaya, y el presunto papel de al menos 7 graduados en el considerado por algunos golpe de 2019 en Bolivia, que para otros fue una legítima rebelión popular, sugiere, según los detractores de la escuela, que el nuevo entrenamiento no ha impedido los mismos viejos resultados. Para muchos, la prueba más contundente de que las afirmaciones de transparencia del WINSEC son huecas es la política del Pentágono de ocultar las identidades de sus estudiantes. Después de que SOA Watch usara las listas de graduados publicadas anteriormente para identificar a notorios violadores de derechos humanos, el Pentágono revirtió su política. Desde 2004, bajo el mandato de George W. Bush, el Departamento de Defensa se ha negado a publicar los nombres de los estudiantes e instructores extranjeros, alegando preocupaciones de privacidad y seguridad. Esta política de secreto se implementó precisamente porque la transparencia estaba conduciendo a la rendición de cuentas y a la presión política. En respuesta, SOA Watch presentó una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Información y ganó inicialmente en un tribunal de distrito. Sin embargo, en 2017, una corte de apelaciones dictaminó que los nombres podían ser retenidos bajo una exención de privacidad. La decisión se tomó a pesar de una enérgica opinión disidente que señalaba que el Pentágono no había presentado ninguna prueba de que alguno de los 60.000 individuos cuyos nombres han sido publicados anteriormente haya sido objeto de acoso o violencia por haber asistido a la SOA o al WINSEC. La negativa a publicar los nombres, en opinión de los que critican esta escuela, socava cualquier pretensión de supervisión significativa por parte del público o de las organizaciones de derechos humanos. Como argumentó un abogado de SOA Watch, históricamente el Congreso ha dependido de organizaciones como Amnistía Internacional y SOA Watch para examinar los documentos del gobierno e investigar las violaciones de los derechos humanos. Al negar el acceso a los nombres, el Pentágono ciega al público y se aísla de la fiscalización. El propio secreto se convertiría en una admisión de que hay algo que ocultar. Antes hemos mencionado la cifra de 60.000 graduados, pero ya está obsoleta, puesto que corresponde al periodo entre 1946 y el año 2000, pero no tiene en cuenta los últimos 25 años, a partir de su clausura y reinvención como WINSEC. A día de hoy, la cifra actualizada la sitúan de manera conservadora entre los 88.000 y 92.000 graduados en toda la historia de la institución. Otras fuentes consideran que la cifra supera ya los 100.000 a fecha de 2025. Las dificultades para ofrecer la cifra exacta del número de ellos que han estado implicados en crímenes es enorme, debido al secreto institucional que rodea a la escuela. Como hemos visto, hay incluso casos como los del argentino Videla y el guatemalteco Romeo Lucas García, en los que ni siquiera podemos tener la plena certeza de que asistieran a sus cursos, pese a que se les suele nombrar como graduados. Pero según fuentes diversas, como un documental de 2003 titulado Hidden in Plain Sight, dirigido y escrito por John S. Miula, de los 60.000 graduados de los que hasta entonces se tenía constancia, existían pruebas de que más de 600, es decir, en torno al 1%, habían violado los derechos humanos y por lo menos 12 se habían convertido en dictadores. La Comisión de la Verdad de la ONU para El Salvador, uno de los recuentos más específicos que se han hecho hasta ahora, citó a 69 militares salvadoreños por su implicación en graves violaciones de derechos humanos, y de ellos 48
eran graduados de la Escuela de las Américas. En el caso específico de la masacre de los jesuitas en la UCA en 1989, se determinó que 19 de los 27 militares implicados eran exalumnos de la escuela. Responsables de la WINSEC alegan que a todos ellos los había adiestrado para matar el ejército de su propio país antes de ir a la Escuela de las Américas. Un informe de la ONU llegó a concluir que 2/3 de los oficiales salvadoreños condenados por atrocidades habían sido entrenados en la SOA. Se ha documentado que más de 100 militares colombianos implicados en abusos contra los derechos humanos pasaron por las aulas de la SOA. Muchos de ellos estuvieron vinculados al escándalo de los falsos positivos. El cambio de la marca SOA a la de WINSEC en 2001 tampoco logró convencer a muchos en Latinoamérica. A medida que una marea de gobiernos de izquierda y centroizquierda llegó al poder en toda la región en la década de 2000, surgió un nuevo consenso político basado en la soberanía y el rechazo a las políticas dominadas por Estados Unidos del pasado. Estos nuevos gobiernos, responsables ante electorados con dolorosos recuerdos de las dictaduras militares, se negaban a justificar políticamente el envío de sus soldados a una institución sinónimo de esa represión. Citando la oscura historia de la escuela y su papel en el fomento de la represión, varios países latinoamericanos se retiraron formalmente o dejaron de enviar personal al WINSEC. Este movimiento fue liderado por Venezuela en 2004, seguido por Argentina y Uruguay, ambos en 2006. Posteriormente, Bolivia en 2008 y Ecuador y Nicaragua, los dos en 2012, también se unieron al boicot. Líderes como el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunciaron explícitamente a la institución como una escuela de oscuridad para América Latina tras reunirse con miembros de SOA Watch. Estos retiros representan un cambio geopolítico significativo y un rechazo colectivo al modelo de seguridad paternalista liderado por Estados Unidos que, según los críticos de la escuela, encarna la SOA WINSEC. No fue solo un acto simbólico, sino un resultado tangible del cambio democrático en Latinoamérica. Además, este rechazo impulsó la creación de instituciones regionales alternativas como la Escuela Sudamericana de Defensa de la UNASUR, concebida explícitamente para ser diferente de la SOA. Su objetivo, según el entonces secretario general de la UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, era preparar a los ejércitos no para la guerra, sino para la paz. Actualmente, debido a la falta de consenso entre los países miembros, ni UNASUR ni su escuela de defensa están activos. Seguramente muchos os estaréis preguntando qué países siguen enviando personal a día de hoy para su formación en esta institución estadounidense. Pues bien, según informes oficiales del propio WINSEC y del Ejército de los Estados Unidos, la lista de países participantes en los últimos años, aproximadamente entre 2023 y 2024, incluye a Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Colombia. Aunque países como Argentina, Bolivia y Venezuela mantienen su retirada, otros como Ecuador o Uruguay, que también se habían ido, han enviado personal de forma esporádica recientemente, demostrando la compleja y cambiante relación de la región con la institución, según los gobiernos de cada momento. La controversia actual en torno al WINSEC no es simplemente sobre una escuela militar. Es un microcosmos de la lucha más amplia sobre la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Enfrenta a un establishment de política exterior estadounidense que históricamente ha priorizado la seguridad a través de apoderados militares contra un creciente movimiento en América Latina y en Estados Unidos que exige rendición de cuentas, soberanía y una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dominación. El futuro de la institución y de las relaciones interamericanas que representa depende de quién gane la batalla por la memoria histórica. Mientras los fantasmas de la masacre de la UCA, de la Operación Cóndor y de otras muchas atrocidades sigan presentes,
es bastante probable que la demanda de cerrar definitivamente las puertas de esta escuela siga resonando con fuerza.